Hola a todos, vamos a entrar a la última unidad de teoría electromagnética y el tema de esta unidad son los campos magnetostáticos. Al igual que en los campos electrostáticos, la magnetostática estudia los campos que son invariantes en el tiempo, o sea que permanecen constantes a través del tiempo. Entonces tenemos que la magnetostática es el efecto de cargas eléctricas que se mueven a módulo de velocidad constante, aunque no dirección. En caso de la magnetostática no se pone en juego la variación de la energía cinética. Entonces, en el último tema de la anterior unidad, vimos que las cargas eléctricas se movían cuando aplicamos una diferencia de potencial en un circuito cerrado o un campo eléctrico en un circuito cerrado. Ese movimiento de cargas pues va a tener otro efecto, que es el campo magnético. Entonces, en el estudio de la magnetostática pues vamos a destacar a dos científicos, Michael Faraday y James Clerk Maxwell. Faraday era un físico experimental, no tuvo educación formal, hizo solamente lo que correspondería a primaria y aprendió las matemáticas básicas. Pero tenía un gran ingenio que le permitió plantear diferentes experimentos que explicaban diferentes fenómenos que para la época en que vivió no se podían explicar. Gracias a Faraday pues se tiene el principio de funcionamiento del motor eléctrico y del transformador. Entonces pues el motor eléctrico, como ustedes bien saben, pues está aplicado en variedad de situaciones. Por ejemplo, es el que nos trae el agua hasta nuestras casas desde el acueducto principal a través de las motobombas. O nos ahorran un esfuerzo al subir a un piso superior de un edificio a través del ascensor. Y el transformador eléctrico pues permite transmitir la energía a grandes distancias, desde la central termoeléctrica, hidroeléctrica, hasta nuestras casas. Entonces, muy importante el apoyo que hizo, el aporte que hizo Faraday a nuestras vidas. ¿Qué pasó con Faraday? Como les comentaba, pues solamente tuvo educación primaria. Él trabajaba en una encuadernadora de libros y pues en las noches aprovechaba para estudiar esos libros que encuadernaba durante el día. Así pudo tener nociones básicas de física, de matemática, ¿sí?, que le permitió plantear esos experimentos. Pero tuvo un gran impedimento. Esa experimentación o esos experimentos que él mostraba ante la Real Sociedad Inglesa de Ciencia quedaban como magia, porque no había una fundamentación científica, una fundamentación matemática, una ecuación que explicara el comportamiento en el espacio y en el tiempo de esos experimentos. Entonces, digamos que el trabajo de Faraday quedó frenado por eso, hasta que apareció el otro gran científico, James Clerk Maxwell. Él recopiló todos los experimentos que hizo Faraday y le dio la formulación matemática. Ya la habíamos visto en la unidad anterior, las 4 ecuaciones de Maxwell para campos electrostáticos, ¿sí?, pero también planteó esas mismas 4 ecuaciones para los campos variantes en el tiempo. Entonces son muy similares, tienen pequeñas diferencias, más que todo en
el rotacional del campo eléctrico. En campos estáticos nos da que era igual a 0 y nos indicaba la naturaleza de los campos eléctricos, que eran conservativos. Ya en los campos variantes en el tiempo, esa divergencia no va a ser igual a 0, va a ser a la variación de la densidad de flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? En el caso de los campos variantes en el tiempo, que un campo magnético produce un campo eléctrico y viceversa, un campo eléctrico puede producir un campo magnético. Bueno, en los campos electrostáticos teníamos esta otra ecuación. Entonces teníamos que el rotacional de la intensidad de campo magnético era igual a la densidad de corriente eléctrica. Entonces esa ecuación, que se conoce como ley de Ampère, que vamos a ver más adelante, pues sufre una variación. O sea, además de producir esa densidad de corriente eléctrica, también produce una densidad de flujo eléctrico. Entonces esas dos ecuaciones están relacionadas y como conclusión se podría decir que un campo magnético produce el campo eléctrico y viceversa. Entonces, como estamos trabajando solamente campos estáticos, nos vamos a concentrar en estas 4 ecuaciones. Estas otras 4 la van a ver en propagación, que es donde se trata los campos variantes en el tiempo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fuentes de campos magnéticos? Entonces, tenemos los imanes permanentes, los cuales se clasifican en imanes naturales e imanes artificiales. Entre los naturales pues tenemos la magnetita, que se extrae de una mina y tiene la propiedad de atraer el hierro y otros materiales semejantes. Y están los artificiales, que son los producidos por la aleación de diferentes metales. Entonces, por ejemplo, el más conocido son los imanes de tierras raras. Estos imanes de tierras raras, por ejemplo, son fabricados con neodyminio, hierro y boro. Esa aleación pues va a formar la propiedad de atraer el campo magnético. Sus imanes permanentes, ¿sí?, tienen un polo norte y un polo sur. Entonces aquí tenemos la comparación entre la fuente de campo magnético y una fuente de campo eléctrico. Entonces en la fuente de campo magnético tenemos un imán, en la fuente de campo eléctrico tenemos una carga puntual. Entonces el imán pues siempre va a tener un polo norte y un polo sur. Si dividimos ese imán a la mitad, pues cada una de las mitades va a tener un polo norte y un polo sur. Y así si lo dividimos sucesivamente, va a presentar siempre la misma propiedad, un polo norte y un polo sur. En el caso de las cargas puntuales, nosotros veíamos que las líneas de flujo, en el caso de las cargas positivas, salían de la carga. Y si nosotros aplicamos una superficie cerrada alrededor de esa carga puntual, podríamos calcular el flujo eléctrico de esa carga puntual. ¿Qué pasa en un imán? Por ejemplo, si planteamos una superficie cerrada alrededor de uno de los polos, por ejemplo acá lo tenemos alrededor del polo norte, el flujo va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque las líneas que salen van a ser las mismas líneas que entran, ¿sí? Entonces el flujo neto va a ser igual a 0. Otra forma de
que se produzca un campo magnético es a través de la corriente eléctrica. Si nosotros hacemos fluir una corriente eléctrica a través de un conductor, se va a presentar ese campo magnético. Entonces, ese campo magnético pues sigue la ley de la mano derecha, donde el pulgar me va a indicar la dirección de la corriente y los otros 4 dedos me va a indicar la dirección del campo magnético. Entonces, esas corrientes eléctricas pueden ser corrientes continuas, que son las que producen campos magnéticos estáticos, y las corrientes alternas, que pues van a producir campos magnéticos variantes en el tiempo. Entonces, como estamos estudiando campos magnetoestáticos, solo nos vamos a concentrar en los campos magnéticos producidos por corrientes continuas. Bueno, cuando les estaba hablando de las ecuaciones de Maxwell, les hablé de la intensidad de campo magnético, la densidad de flujo magnético. Entonces vamos a definirlas formalmente. Entonces, la intensidad de campo magnético es una cantidad vectorial, tiene magnitud y dirección. Sus unidades, los amperios sobre metro, y se representa con la letra H. La densidad de flujo magnético se representa con la letra B mayúscula y sus unidades son los teslas o los Weber sobre metro cuadrado. Al igual que en los campos electrostáticos, hay una relación entre intensidad y densidad de flujo magnético. Y esta relación es esta constante que se llama permeabilidad del espacio libre. Esa permeabilidad del espacio libre me indica la capacidad que tienen los materiales, medios o sustancias de afectar o ser afectados por los campos magnéticos. Esa constante pues tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro. Entonces, estos son los campos con los que vamos a trabajar, las unidades y las constantes. Si hacemos un paralelo entre los campos electrostáticos y magnetoestáticos, vamos a encontrar similitudes. O sea, por ejemplo, en los campos electrostáticos teníamos intensidad de campo eléctrico y en los campos magnetoestáticos vamos a tener una cantidad semejante llamada intensidad de campo magnético. Vemos que también se relacionan entre ellas a través de una constante. En los campos eléctricos era la permitividad, en los campos magnéticos es la permeabilidad. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar semejanzas entre esos dos tipos de campos, por lo que el trabajo o el estudio se va a simplificar. ¿Por qué? Porque si ya hemos trabajado con los campos eléctricos, van a haber pequeños cambios en los campos magnéticos, que es lo que vamos a ver cuando ya entremos en los temas relacionados con los campos magnetoestáticos. Entonces, al principio de los campos electrostáticos, nosotros teníamos que una de las fuentes básicas eran las cargas puntuales. En los campos magnetoestáticos vamos a estudiar las fuentes fundamentales que van a ser las corrientes eléctricas. En este caso, pues las corrientes continuas o corriente directa. Para determinar esa intensidad de campo magnético o densidad de flujo magnético,
a partir de una corriente, se utiliza la ley de Biot-Savart. Entonces, esta ley nos permite hallar la intensidad de campo magnético a partir de la corriente que circula en un circuito cerrado. La dirección de H pues va a regirse por la ley de la mano derecha. Anteriormente ya les había dicho, el pulgar me indica la dirección de la corriente y los otros 4 dedos de la mano me indican la dirección. En este caso pues tenemos que la intensidad de campo magnético pues va a estar alrededor de todo ese filamento. Vamos a tener diferentes tipos de densidades de corriente. Entonces un tipo es la que circula por un filamento conductor. En este caso tenemos que la corriente pues tiene unidades de amperios y es la que, por ejemplo, puede aparecer en los cables que utilizamos para hacer conexiones en el protoboard. Otro tipo de corriente es la corriente superficial, aquí representada por la letra K. Va a tener unidades de amperios sobre metro. Y un ejemplo de esa corriente superficial pues la podemos encontrar en las pistas que están en una tarjeta de circuito impreso. Y por último pues vamos a tener las densidades volumétricas representadas por la letra J, que por ejemplo ocurren en los conductores que transportan la energía desde una central termoeléctrica hasta nuestros hogares. Entonces la sección transversal de ese conductor es mucho mayor que, por ejemplo, la sección transversal de estos cables que utilizamos en los protoboard. Entonces ahí ya hay diferencia. Entonces ya, digamos, se considera esto como un volumen. Entonces tenemos estas tres ecuaciones para diferentes tipos de densidades de corriente. Si integramos a ambos lados, vamos a tener estas expresiones. Tenemos la expresión para una corriente filamentaria, una corriente superficial o una corriente volumétrica. Vemos que en el numerador de esa integral aparece el producto cruz. ¿Sí? Y abajo pues vamos a tener 4pi r cuadrado. A excepción del producto cruz, esta ecuación es muy similar a la que veíamos en los campos electrostáticos, cuando se presentaban densidades de carga. ¿Sí? Entonces, vamos a definir este vector unitario a su r, esta letra r. ¿Sí? Entonces, r sería la magnitud de r menos r'. Y el vector unitario a su r sería r menos r' sobre su magnitud. Si reemplazamos en la ecuación, entonces en el numerador nos quedaría el producto cruz entre la corriente y el diferencial y la resta de r menos r'. Y en el denominador nos queda 4pi, la magnitud de r menos r' al cubo. Vamos a tener definiciones semejantes de r y r'. Entonces r va a ser la distancia desde el origen al punto donde se quiere determinar la intensidad de campo magnético. Y r' va a ser la distancia desde el origen al diferencial. Entonces el diferencial puede ser de línea, de superficie o de volumen. Aquí hicimos el ejemplo de reemplazar r y a su r
y llegamos a esta ecuación. Lo mismo se va a hacer o se puede realizar para las otras tres ecuaciones, la integral, la de corriente superficial, la de corriente volumétrica, para ya tener la expresión final. Entonces vamos a realizar ejemplos de aplicación de la ley de Biot-Savart. El primer ejemplo de aplicación de la ley de Biot-Savart es el que tenemos acá dibujado. Hay un filamento conductor en la intersección de x igual a menos 1, y igual a 2. Bueno, ¿qué nos dice de z? No nos dicen nada, significa que ese filamento es infinito. Nos piden determinar la intensidad de campo magnético en el punto 2,3,4. Entonces, tenemos una corriente filamentaria, por lo que la ecuación a aplicar sería esta. I de L cruz, vamos a reemplazar una vez los valores de R, 4pi, R menos R' al cubo. Bueno, entonces el procedimiento para desarrollar el problema consiste en ir determinando cada una de las cantidades que conforman la ecuación. Entonces la primera sería la corriente. Entonces la corriente es igual a 8 miliamperios. Bueno, un concepto importante acá. Cuando vimos el concepto de corriente vimos que era una cantidad escalar, solamente tenía magnitud. En estos problemas de campos magnetoestáticos vamos a agregarle la dirección a la corriente. ¿Por qué? Porque si acá vemos en el numerador hay una operación de producto cruz, o sea que este término debe tener dirección porque este lo va a tener. Entonces, para poder realizar ese producto cruz, ambos términos deben tener dirección. Entonces vemos que ese filamento está paralelo al eje Z y la corriente de 8 miliamperios pues va en la dirección de Z positivo. Entonces vamos a ponerle acá el A sub Z. Siguiente pues sería el de L. El de L, entonces tenemos que este sería nuestro DL. Para formar ese hilo conductor tendríamos que desplazar el diferencial en dirección de Z. Entonces el de L sería de Z. R sería el punto donde quiero determinar la intensidad de campo magnético. Entonces en X es 2, en Y es 3 y en Z igual a 4. Entonces tendríamos 2 a su X más 3 a su Y más 4 a su Z. R' sería la distancia del origen al diferencial. Entonces la distancia, vamos a ponerla acá en color rojo, sería esta: menos 1 en A sub X
más 2 a sub y. Y como r' es la distancia del origen al diferencial, en x y en y es constante, pero ese diferencial pues se va a desplazar sobre todo el eje z para hacer la integral. Entonces no va a tener una posición fija. Entonces sería más z a sub z. Entonces r menos r' nos quedaría 3 a sub x más a sub y más 4 menos z en dirección a sub z. Entonces la magnitud sería r menos r', muy parecido a lo que veníamos haciendo con los campos electrostáticos. Entonces ya tenemos cada una de las partes de esa ecuación. Bueno, entonces tendríamos que reemplazar, pero antes de reemplazar vamos a hacer la operación indicada en el numerador. Entonces tenemos que i va a ser igual, perdón, i por dl cruz r menos r'. Entonces esto sería igual, tenemos la matriz a sub x, a sub y, a z. Tenemos que i por dl sería 8 miliamperios de z a sub z. Entonces acá tendríamos 8 miliamperios por dz. No hay componente en a sub x, no hay componente en a sub y. Y r menos r' sería 3 en a sub x, 1 en a sub y, 4 menos z. Bueno, se realiza la operación producto cruz. Entonces, para la dirección a sub x, nos quedaría diagonal principal 4 menos z, bueno, 0 por 4 menos z menos la diagonal secundaria. Los 8 miliamperios vamos a dejarlo con la letra mejor, y de z menos la componente en a sub y. Entonces sería 0 por 4 menos z menos 3 por la corriente. Decimos que la vamos a dejar con la letra i,
por el diferencial de z. Más la componente en la z. Entonces sería 0 por 1 menos 3 por 0. Entonces esto nos va a dar 0. Y vamos a tener que I por dl cruz r menos r' va a ser igual a menos I de z en dirección a su x menos por menos más 3 I de z en dirección a su y. Bueno, entonces ya hicimos la operación del numerador. Vamos a reemplazar en la ecuación que nos da la ley de Biot-Savart. Entonces la integral de menos I de z en dirección a su x más 3i de z en dirección a su y sobre 4pi. Acá nos quedaría a ver, 3 por 3, 9 más 1, 10. Nos quedaría 10 más 4 menos z al cuadrado, y esto elevado al cubo. Bueno, entonces acá tendríamos el diferencial de z. Entonces los límites de z irían desde menos infinito hasta infinito. Bueno, aquí pues podemos sacar o factorizar el numerador, que haría la integral de menos infinito hasta infinito de menos I por la dirección, esto es a su x, más 3i por la dirección que es a su y. En ambos términos tenemos dz, entonces lo podemos sacar. Y aquí nos quedaría 4pi sobre 10 menos 4 menos z al cuadrado al cubo. Bueno, vemos que este término acá es constante, porque I son los 8 miliamperios de la corriente, a su x y a su y son direcciones, al igual que 4pi. Entonces aquí podemos sacar de esa integral el término menos I por a su x más 3i
a su y. Entonces esto sobre 4pi. Y acá te quedaría la integral de menos infinito hasta infinito de dz sobre la raíz bueno. Esta integral, la misma que vimos en los campos electrostáticos, el denominador pues va a quedar a la 3 medios. ¿Sí? Si cambiamos esta raíz por 1 medio, pues esto nos queda a la 3 medios. Y pues ahí podemos aplicar la fórmula de integración. Vamos a colocarla acá. Bueno, utilizando esta fórmula de integración, podemos resolver fácilmente esta integral. Consideraciones. Acá u cuadrado sería igual a 4 menos z al cuadrado. A al cuadrado sería igual a 10. ¿Sí? Para hacer el cambio de variable de dz a du, entonces tomamos u como 4 menos z, el du deriva una constante 0, derivada de z pues sería menos de z. Entonces bueno, ahí ya podemos reemplazar u sería 4 menos z a cuadrado, dijimos que era 10, raíz de u cuadrado, entonces sería 4 menos z al cuadrado más a al cuadrado, 10. Bueno, y aquí nos faltarían los límites de menos infinito a infinito. Acá que no se nos vaya a perder este término. Bueno, este término va a multiplicar a todo esto. Esto es menos i a su x más 3i sub y sobre 4pi. Y aquí sería igual a la intensidad de campo eléctrico. Bueno, ahí tenemos que reemplazar los límites. Cuando reemplacemos los límites nos va a quedar una expresión de infinito sobre infinito, que es una indeterminación. Entonces hay que aplicar las técnicas para eliminar esa indeterminación. Entonces esas se las dejo de tarea. Al eliminar la indeterminación, cuando reemplazan los límites superior e inferior, entonces vamos a tener que la intensidad de campo magnético pues va a ser igual a menos i a su x más 3i a su y
sobre 20 pi. Entonces esto tendría unidades de amperios sobre metro. Entonces, bueno, y son los 8 miliamperios que nos definió el problema. Y esa sería ya la intensidad de campo magnético debido a ese filamento. Entonces, ahí queda de tarea cómo se elimina esa indeterminación. Al eliminar esa indeterminación, obtenemos este resultado. Vamos con el siguiente ejemplo. En este ejemplo, ahora tenemos una placa que transporta una corriente superficial. K igual a 8 amperios sobre metro. Entonces vemos que la dirección de la corriente pues va en la dirección de X positivo. Ese segmento de conductor superficial está limitado en el eje Y entre menos 2 y 2 y está en Z igual a 0. Entonces, como ya es una componente superficial, una corriente superficial, la intensidad de campo magnético sería por la integral de superficie de K por ds cruz R menos R', sobre 4pi R menos R' al cubo. Bueno, entonces, mismo procedimiento que el problema anterior. Vamos a determinar cada una de las partes de nuestra fórmula. Entonces tenemos que K, entonces son 8 amperios metro en dirección a su X. El ds, tenemos un diferencial de superficie. Entonces vamos a plantearlo por acá. Ese diferencial de superficie para nuestra placa conductora. Entonces, para formar esa superficie plana, si desplazamos ese diferencial hacia los lados, estaríamos moviendo o desplazando en dy, y si lo desplazamos de esta forma, tendríamos dx. Ahí ya tenemos el diferencial de ese. R es la distancia del origen al punto donde queremos determinar la intensidad de campo magnético. Entonces, distancia del origen al punto donde queremos determinar la intensidad, o sea, en este caso sería 3 a sub z. R' sería la distancia del origen al diferencial. Entonces, ese diferencial está a una distancia x. Vamos a colocarlo acá en rojo. Entonces, eso que está en rojo sería la distancia del diferencial. Entonces, si lo hacemos en cartesianas, acá tendríamos o estaría una distancia x a su x y acá a una distancia y a su y. Entonces sería x a su x más y a su y.
R menos R', entonces sería 0 menos X, entonces me quedaría menos A sub X, 0 menos Y, menos Y a sub Y, 3 menos 0, más 3 A sub Z. Bueno, la magnitud de R menos R', bueno, entonces aquí ya tenemos todas las partes que debemos reemplazar acá en la ecuación de la ley de Biot-Savart. Lo mismo que en el anterior problema. Vamos a hacer primero el producto cruz para reemplazarlo en el denominador, en el numerador, perdón. Entonces, K de X de Y cruz R menos R'. Bueno, aquí colocamos los vectores de dirección. Acá tendríamos que la dirección de la corriente estaría en dirección a su X. Entonces acá nos quedará K de X de Y. No hay corriente en dirección a sub Y, no hay corriente en dirección a sub Z. R menos R', entonces sería menos X menos Y más 3. Bueno, este producto cruz nos quedaría la dirección a su X, diagonal principal 0 por 3, menos diagonal secundaria 0 por menos Y. Menos 3. Bueno, esta sería la componente A sub Y. Diagonal principal 3 por K por dx de Y menos la diagonal secundaria 0 por menos X. Más la componente en la dirección a sub Z que sería diagonal principal menos Y por K por dx por dy menos la secundaria que sería 0 por menos X. Entonces esto nos da 0. Acá nos quedaría menos 3 por el valor de la corriente superficial por los diferenciales en dirección a sub Y.
más, aquí nos quedaría menos, que es menos y por k, menos y por k por los diferenciales, por la dirección a sub z. Entonces ya tenemos el numerador acá, como es una integral de superficie, entonces reemplazamos la integral doble Bueno, entonces aquí por propiedades de las integrales podemos separar estas dos integrales. Vamos a sacar lo que es constante. Entonces acá nos quedaría menos 3 por K. K vale 8 amperios sobre metro. La dirección sub y sobre 4pi integral de x de y bueno, entonces aquí los límites x iría de menos infinito a infinito y y iría de menos 2 a 2 menos, aquí podemos sacar como constante la k, la dirección a sub z y el 4pi, y nos quedaría la integral doble, los mismos límites, x igual de menos infinito a infinito, y igual de menos 2 hasta 2 de y de x de y sobre este denominador. Elevado al cubo.
Bueno, K vale 8, sería reemplazar. Bueno, eso lo dejamos al final. Bueno, aquí también se puede aplicar la fórmula que vimos en el anterior ejercicio. Bueno, aquí entonces las consideraciones para ambas integrales. Bueno, tendríamos que u cuadrado sería x al cuadrado, a al cuadrado sería la suma de estos dos términos, y cuadrado más 9 Bueno, y aquí pues para hacer el cambio de variable u sería x, de u sería de x. Bueno, reemplazan en la fórmula. Sería el mismo procedimiento que el problema anterior. Entonces, haciendo los reemplazos respectivos, resolveríamos la integral con respecto a x. Nos volvería a quedar una indeterminación. Tenemos que eliminar la indeterminación para luego poder sí resolver la integral con respecto a y. Al resolver, vamos a tener que la intensidad de campo magnético sería menos 1.5 a sub y amperio sobre metro. Bueno, aquí les di el paso inicial para resolver la integral que tenemos acá de menos infinito a infinito. Luego de resolver esa integral, pues nos queda, al reemplazar los límites superior e inferior, una indeterminación. Luego de eliminar esa indeterminación, sí procedemos a realizar la integral con respecto a y. Entonces, todo ese procedimiento, desde que se plantearon estas consideraciones hasta la respuesta, pues se los dejo como trabajo extra clase. ¿Sí? Es que revisen los conceptos de límites para poder resolver esas dos integrales, esa integral doble. Bueno, si quisiéramos hallar la densidad de flujo magnético, pues simplemente multiplicamos μ sub 0, la permeabilidad del espacio libre, por el valor que obtuvimos de intensidad de campo magnético. O al igual, si desde el principio multiplicáramos por μ sub 0, acá tendríamos densidad de flujo magnético. ¿Sí? Entonces es muy sencillo calcular uno u otro campo magnético. Por esta sesión terminamos tema. Continuamos en la próxima clase.